Hola, Dios le bendiga, iglesia. Una vez más para compartirles una palabra, una enseñanza. Así que quiero en esta oportunidad hablarte acerca de la guerra ya fue ganada. Es de una palabra por la iglesia, por los hijos de Dios conocida, porque hemos considerado y consideramos siempre que la guerra ya fue ganada. Ese es el título en sí. Pero antes de ir, ¿sí? Quiero leerte este pasaje que es la base de esta enseñanza, de esta palabra, ¿sí? Es el principio. Está en Génesis capítulo 3, versículo 15. Dice la palabra, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está. Esa es la palabra. Desde el principio había una simiente y otra simiente. La simiente de Dios y la simiente del enemigo. Dos pueblos, de hecho, no sé si dos pueblos, pero estaba el enemigo y estaba el de Dios. Una simiente de Dios, una simiente de Satanás, vamos a decir, entre otras cosas. Ahora bien, para poder entender un poquito esto acerca de la guerra ya fue ganada, ¿qué se entiende esto cuando uno dice la guerra ya fue ganada? La guerra ya fue ganada es una gran realidad, por supuesto, es una gran verdad. ¿De qué manera? Jesús en la cruz lo venció al enemigo y fue ganada. Jesús lo venció triunfando en la cruz. Por lo tanto, una salvación que ha sido entregada a la humanidad, hay salvación. Las puertas de los cielos han sido abiertos. Por lo tanto, el enemigo ha sido derrotado. Esa guerra está ganada. De la misma manera, escucha, de la misma manera, la tierra prometida en el Antiguo Testamento, lo que Dios les había prometido a Abraham, diciendo que había una tierra prometida para su pueblo, donde fluía leche y miel, ¿sí? De hecho, un paraíso práctico. Dios le dice, esa tierra va a ser para ustedes. Todo nace con una promesa, ¿sí? A Abraham diciendo que esa tierra va a ser para su pueblo. Pero esta promesa se va traspasando a las generaciones, a Isaac, Jacob, Moisés y así sucesivamente iban pasando las generaciones. La promesa estaba dada, era un hecho, era una realidad. Pero entre la promesa y el hecho de que se cumpla, había un tiempo que va a transcurrir. Habían batallas que tenían que pelear. Por lo tanto, es de la misma manera. Una promesa que fue dada en el principio a Abraham, hasta que se cumpla había un tiempo. Entre medio habían batallas, peleas, guerras constantes, pero la promesa ya estaba hecha. Así es, la guerra ya fue ganada por Jesucristo, triunfando en la cruz. Ya está, Él venció todo ya, lo venció. Pero no quita, como dije, no quita eso, como dice que ya fue ganada, la iglesia nos quedemos tranquilos, ¿sí? En el molde, porque ya está todo hecho. Sin embargo, no es así. Tenemos que entender claramente qué es una guerra. Una guerra, siempre hemos dicho, una guerra tradicional, va a haber reinos, va a haber naciones que van a entrar en guerra, ¿sí? Que van a pelear. La guerra puede durar años. No sé si la más larga, no lo sé bien, pero creo que la guerra de Vietnam, que duró 10 años de guerra. 10 años de batallas constantemente. Una guerra, unas batallas que peleaban por años. Y así dura. Y así dura también esta guerra que tenemos con el enemigo, que es el diablo. ¿Sí? Eso es lo que tenemos que entender. Pero ¿sabes qué tenemos que entender? Que esta guerra no es carnal. Que esta guerra no es
con ametralladoras, no es con el cuerpo, es una guerra espiritual. La iglesia va creciendo, el pueblo de Dios va acrecentándose, es decir, van añadiéndose vidas y almas actualmente, creo, y, y muchos desconocemos esta parte. Y entonces, al desconocer la palabra de Dios a profundidad, empezamos a estar tranquilos, porque carecemos de una parte de la palabra y no conocemos. A lo mejor también los hijos de Dios conocemos, pero sin embargo a veces la rutina del tiempo nos, nos ponemos en el molde, nos quedamos tranquilos, es decir, nos quedamos tranquilos por el transcurrir del tiempo y las circunstancias que puedan llegar a pasar. La iglesia o el pueblo de Dios se queda tranquilo. Tenemos que entender que el reino de las tinieblas es una realidad. Hay demonios, hay principados. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre ni carne. Eso es, no tenemos lucha contra personas físicas. Es una lucha espiritual. Sino contra quiénes, contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, realmente hay un ejército demoníaco que está operando en el ámbito espiritual. Están bien organizados, iglesia, pueblo, hijos de Dios. El enemigo está organizado, hay jerarquías demoníacas que operan territorialmente, barrialmente, nacionalmente, no sé, están organizados. Por eso dice la Biblia que hay potestades, hay gobernadores, gobernadores de las tinieblas. Hay huestes espirituales de maldad, los que están encargados de hacer la maldad constantemente, de crear, no sé, la pelea, la contienda, asesinatos, homicidios, borrachera, de todo. Están constantemente de que se genere la maldad. El enemigo está organizado, iglesia. Y a veces eso no estamos entendiendo a lo mejor. Pero el reino de las tinieblas, el reino de la luz, somos nosotros. Y tenemos que tomar el lugar que nos corresponde. ¿Escuchó? Tenemos que tomar el lugar que nos corresponde, iglesia. ¿Qué somos como hijos de Dios? Del reino de la luz, del reino de Dios. Apocalipsis 6:1-6 dice, y nos hizo reyes. Eso es lo que quiero tomar. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Nos hizo reyes. A veces uno dice somos reyes y sacerdotes y a veces queda la palabra como a la ligera y pareciera que uno dice yo soy un rey. ¿Me entendés? Pero realmente no es que tenemos simplemente el nombre. Es porque realmente Dios nos ha hecho reyes en el ámbito espiritual. ¿Y qué es un rey en el ámbito físico? Para poder entender esto. Un rey es una autoridad que establece, que gobierna, que manda, ¿sí? Tiene autoridad territorial. Es un gobierno. Y así es. Nosotros somos autoridades espirituales, somos reyes, tenemos que ocupar ese lugar que Dios nos ha dado, iglesia. Somos reyes, por lo tanto somos gobernadores. Entonces, como el enemigo también es un gobierno, ¿sí? Porque dice que hay gobernadores, están ordenados, nosotros como hijos de Dios también. Con esto no te quiero infundir miedo, ni temor, ni que tengas miedo, nada por el estilo, sino que tenemos que entender que el que está con nosotros es mayor, es el Dios, el único, el grande, el soberano, el eterno. Dios está con nosotros. Por lo tanto, el enemigo no es nada si la iglesia ocupa el lugar que le pertenece. Ocupamos el lugar que nos pertenece. El enemigo no es nada. Bueno,
Seguimos avanzando. Tenemos que entender que como dijimos, que nuestras armas no son carnales, ¿sí? Segunda de Corintios 10, 4, 5, porque las armas de nuestra milicia, ¿sí? No son carnales, sino poderosas ¿en quién? Poderosas en Dios. Esta es una batalla que tenemos que liberar, es una batalla que tenemos que pelear, pero en Dios. Son poderosas en Dios, en el nombre de Jesús. Por eso es una guerra espiritual, iglesia, no es una guerra contra sangre ni carne. ¿Para qué? Para destrucción de fortalezas, para destrucción del enemigo, de lugares donde el enemigo empieza a levantar fortalezas. La iglesia somos responsables. ¿Qué quiere que le diga? Esta palabra, yo te digo desde este lado, pero esta palabra es para mí también, por supuesto, es para la iglesia, para nosotros es la palabra. Esta enseñanza es para nosotros. Si bien la hemos conocido y la hemos escuchado una y otra vez, pero nos hemos quedado dormidos, como dije en una de las predicaciones. Nos hemos quedado dormidos. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Iglesia, esta es una lucha, esta es una guerra que tenemos que levantarnos realmente. Realmente en estos tiempos el enemigo se levanta más y más y pareciera que la pandemia un tanto nos ha, no sé, nos ha adormecido y estamos quietos. Pero es necesario que la iglesia, todos nos levantemos y tomemos el lugar que Dios realmente nos ha dado. No es el nombre solamente de ser un gobernador, no es el nombre solamente de ser un rey. Realmente, en el ámbito espiritual, somos un gobierno espiritual, tenemos autoridad. Y si tenemos autoridad, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pero te diré antes, te diré lo siguiente. Aunque muchos a veces uno dice desconocemos, y a lo mejor conocemos y preferimos estar tranquilos y preferimos estar quietos, vamos a decir, no molesto a nadie, así por lo tanto si no molesto a nadie, nadie me tiene que molestar. Pero te diré una cosa, el enemigo sí o sí te va a atacar. El enemigo sí o sí nos va a atacar. Aunque tú digas yo no me meto, aunque tú digas yo no voy para que el enemigo no tome acciones contra mí, no quiero hacer nada por lo tanto, es decir, no hurgo el avispero, vamos a decir entre otras cosas, pero el enemigo te va a atacar. Eso no lo tengas duda. Dalo por hecho porque el enemigo sí o sí, aunque tú digas yo no me voy a meter con él, pero él sí se va a meter con nosotros, se va a meter contigo. Él te va a atacar, nos va a atacar. Así que es una palabra de que estés atento, iglesia, que estemos atentos. Escucha este relato. De hecho, te voy a dar dos relatos de cómo el enemigo nos avanza, de cómo el enemigo nos ataca. Segunda de Reyes, capítulo 18, versículo 13 al 16. Dice, a los 14 años del rey Ezequías, subió Senaquerí, rey de Asiria. Dos reinos, el reino del enemigo y el reino de Dios. Es decir, el rey de Dios y el rey del enemigo, que era en este caso Senaquerí. Contra las ciudades fortificadas de Judá, contra el pueblo de Dios. Y las tomó. Entonces Ezequías, rey de Judá, escucha, el rey de Judá, el rey de Dios, vamos a decir entre otras cosas, el rey, la autoridad establecida acá en la tierra, ese rey, dice, envió a decir al rey de Asiria, es decir, envió a decirle al enemigo que estaban en Laquis, yo he pecado, le dice. Es decir, yo me siento culpable, dijo, yo estoy en falta contra ti, le estaba diciendo al enemigo. Apártate de mí y haré todo lo que me impongas. ¿Se da cuenta? Este rey, esta autoridad, no está dispuesto a pelear, está dispuesto a darle todo, con tal que se aparte y no se meta el enemigo con él está dispuesto a darlo todo. Todo lo que me impongas yo te lo voy a dar, pero apártate, no te metes conmigo, le está diciendo. ¿Qué pides? Entre otras cosas le está diciendo, ¿qué pides? Yo te lo voy a dar.
Es lo que está diciendo este rey, el rey Ezequías. Pero vamos a seguir un poquito más. Y el rey de Asiria impuso, claro, si tú le das lugar, le damos lugar nosotros, claro que el enemigo va a imponer, va a atacar. Como te dije, te va a atacar, nos va a atacar si le damos lugar. Entonces impuso a Ezequías, rey de Judá, 300 talentos. ¡Wow! Y uno diría, ¿qué es 300 talentos? Muchísimo, y te vas a dar cuenta más adelante por qué es muchísimo. 300 talentos de plata, 30 talentos de oro. Tendríamos que calcular en la actualidad en millones. Millones. No sé si millones o trillones. Dio por tanto Ezequías toda la plata que fue hallada en la casa de Jehová y los tesoros de la casa real. Es decir, no alcanzó lo que había, ¿sí? En la casa de Dios, agarró también de la casa real, que era la casa del rey. Agarró, no alcanzó, no era suficiente, era mucho la demanda. Entonces Ezequías, como no alcanzó, mira, empezó a desarmar, empezó a quitar. Entonces Ezequías dice, quitó el oro de las puertas del templo. ¡Wow! Todo lo que había, la decoración del templo empezó a sacar porque no alcanzaba. Del templo de Jehová y de los quiciales que el mismo rey Ezequías había cubierto de oro y los dio al rey de Asiria. Es decir, ¿por qué uno dice que era muchísima la cantidad de que el enemigo estaba pidiendo? Porque él empezó a sacar todo. A ver, un rey antiguamente tenía mucha posesión, mucha riqueza en oro y todo, era mucho. Pero no era suficiente eso. Agarró del templo todo, prácticamente todo, se lo dio al rey. Iglesia, como te dije, si tú no atacas, si nosotros no nos levantamos, aunque uno diga yo no me quiero meter, pero él sí se va a meter. Pero el enemigo sí se va a meter. ¿Se das cuenta? El rey Ezequías no quería meterse, no quería que el enemigo se meta con él. Estaba dispuesto a darlo todo. Pero sin embargo, cuando el enemigo, aunque tú no quieras hacer nada, pero él sí te va a pedir, él sí te va a avanzar, te va a seguir avanzando y te va a seguir avanzando. No estarás conforme con todo, porque él viene por todo. Viene por todo, viene por tu casa, por tu familia, por todo viene el enemigo. Así que por lo tanto no es un juego ser parte del reino de los cielos. Pero no nos asustemos. No te asustes. No tengas temor. Dice la palabra, como dije, mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Mayor Él es. Es el Dios eterno, es el Dios poderoso. Así que por lo tanto, tengamos plena confianza en Él. Segundo ejemplo que te voy a dar que es parecido, porque quiero que sepas de cómo el enemigo no se va a quedar quieto, no se va a quedar tranquilo. Vamos rápidamente. Primera de Reyes 21 al 6 dice, entonces Ben-Hadad, rey de Siria, junto a todo su ejército, y con él a 32 reyes con caballos, carros, subió y sitió a Samaria. ¿Ves cómo se levanta el enemigo? Se levanta con todo. Todo, ¿eh? Se une, se junta, porque él viene con todo. Y la combatió y envió mensajeros a la ciudad de Acad. Empezó a mandar mensajeros a Acad, rey de Israel, diciendo, Acá era en aquel entonces el rey de Israel, ¿sí? El rey del pueblo de Dios. Así ha dicho Ben-Hadad, tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Escúchame, ¿se da cuenta? El enemigo viene a pedirte y no te viene a pedir una sola cosa, todo, como te dije, tus hijos, tus mujeres, todo. Y entonces, ¿qué responde este rey? A veces es vergonzoso esta parte leer. Y uno dice, ¿qué le pasó al rey, no? ¿Qué le pasó al rey para poder responder de esta manera? Y el rey de Israel respondió y dijo, como tú dices, rey, señor mío,
Yo soy tuyo y todo lo que tengo. Escúchame, es decir, se desarmó, se entregó él solo y dijo, como tú digas, así como tú me pides, todo es tuyo. Yo también soy tuyo, así que acá. Escúchame, no mostró ni siquiera un poquito de dignidad de decir, voy a intentar pelear por lo menos. No había dignidad en este rey. No quería pelear. No sé, estaba acobardado, estaba intimidado. No lo sé. Muchas veces nos hace intimidar el enemigo con palabras, con amenazas. Y a veces la iglesia quedamos intimidados y no nos atrevemos a levantarnos en guerra, a levantarnos en batalla. ¿Sí? Entonces, dice, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Volviendo los mensajeros, ahora escúchame, como recibió la primera parte, dice, el enemigo vuelve otra vez. Como te dije, va a volver otra vez, una y otra vez, porque él es insaciable el enemigo. Dice, volviendo los mensajeros otra vez, dijeron, así dijo Ben-Hadad, yo te envié a decir, claro, en el primero dice, yo te envié a decir, tu plata, tu oro y tus mujeres y tus hijos me darás. Además, ¿ahora qué hace? Añade. Está diciendo, además, mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales registrarán tu casa y la casa de tus siervos, y tomarán y llevarán todo lo precioso que tengas. ¿Qué va a llevarse? Todo. Todo lo precioso que tengamos, todo el enemigo te quiere quitar, nos quiere quitar. Eso es el accionar del enemigo. Por lo tanto, si nosotros optamos por decir, yo me quedo tranquilo, yo no me meto, tampoco que el enemigo se meta, porque eso es lo que querían hacer estos reyes. No querían que el enemigo se meta con ellos. Aunque tú no quieras, como te dije, aunque tú no quieras, pero el enemigo sí se va a meter contigo. Pero el enemigo sí o sí te va a atacar. Aunque tú no quieras pelear, pero el enemigo te va a pelear. Así que, ¿qué te queda o qué nos queda? Es levantarnos a pelear. No nos queda otra. Sí o sí tenemos que levantarnos a pelear. No hay otra. No hay otra, iglesia. Es imposible que no tengamos que pelear, iglesia. Es imposible. Uno dirá, ¿tengo alguna opción? No, no tenemos opción, no tienes opción. Tenés que pelear. Tenemos que pelear estas batallas. Aunque la guerra ya fue ganada, pero hasta que todo eso se cumpla, todas estas batallas tenemos que pelear, iglesia. ¿Por qué? Porque el enemigo está presente, él te va a pelear, él nos va a pelear si la iglesia nos quedamos tranquilos. ¿Sí? Ahora, hay una cosa que tenemos que entender. Dios quiere realmente que los hijos de Dios nos levantemos a pelear, sepamos pelear, de hecho, aprendamos a pelear, nos capacitemos a pelear en la batalla, en la guerra. Tenemos que pelear. Él quiere, Dios quiere que peleemos la batalla. ¿Por qué te digo que Dios quiere que peleemos la batalla? Jueces capítulo 1, versículo 2 dice, estas pues son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel. ¿A quién? A Israel, al pueblo de Dios. Naciones que había dejado. Necesitaba probarlos, necesitaba entrenarlos, necesitaba que ellos vean de qué se trata, que es una pelea, que hay que pelear, que hay que entrar en acción. Entonces dice, a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán. Es decir, había una generación que salió que no sabían lo que es pelear, que no sabían lo que es estar en batalla. Dice que no sabían. Entonces, a propósito, Dios permitió que se quedaran algunos reyes justamente para entrenarlos. Dios nos quiere entrenar para que peleemos la batalla. Entonces dice, solamente
para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra. ¿Para qué? Para que conociese la guerra, para que sepan lo que es pelear, para que sepan lo que es la guerra, para que entendamos y comprendamos también nosotros que estamos en batalla, que estamos en guerra. Los demonios están en el ámbito espiritual. Eso es indiscutible. Lo creas o no lo creas, pero los demonios, el enemigo está. Con esto quiero decirte que no nos queda otra que tenemos que pelear, iglesia. No podemos estar tranquilos. Para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido, para enseñarlos, para que sepan, dice la palabra. Así es, iglesia, necesitamos. Si hay situaciones que a veces tenemos que enfrentar, hay que enfrentarlas. Tómalo como parte del entrenamiento. ¿Y de qué manera uno se puede entrenar? ¿Cómo nos entrenamos? Dice la palabra en Mateo 18. Sanan enfermos, limpia leprosos, resucitan muertos, echa fuera demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Eso es entrenarse. ¿Y cómo? Sana enfermos, empieza a orar. Empieza a orar por algún enfermo, no sé, en tu casa, lo que sea, empieza a orar, no tengas miedo, no tengas temor, entrénate. A lo mejor no se sane, pero sigue orando. Empieza a reprender. Y a veces uno dice, no, pero yo no estoy capacitado para esto. No estoy para reprender. Te diré una cosa, no estás capacitado. La Biblia nos dice ya que Él nos dio potestad, que Él nos dio autoridad. San Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os hará daño. ¿Qué te dio? Potestad, autoridad. Tú eres esa iglesia, tú eres ese pueblo. Por lo tanto, entrénate. Por lo tanto, empieza a reprender. Aunque no resulte, no importa. Pero bajo ese entrenamiento, en algún momento, Dios dirá, esto insiste, esto golpea, y va a surgir, y va a resultar, y va a suceder, porque es entrenarse. A lo mejor no se sane, como te dije, el enfermo, pero en algún momento Dios ve ese entrenamiento y empiezan a surgir, a suceder las cosas maravillosas de Dios. Así que por lo tanto, no nos intimidemos, no nos achiquemos. Necesitamos levantarnos en actitud de fe y vamos a orar por los enfermos. Vamos a orar y reprender a los que están endemoniados, si querés, a los que hay vidas que han sido tomadas, presos, aprisionados, pero necesitamos reprender en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Dios ya te dijo en la palabra que te dio autoridad, que te dio poder y nada te va a hacer daño, dice la palabra. Así que por lo tanto, iglesia, eres un soldado, eres un rey que va a pelear. Eres una autoridad en el ámbito espiritual. Escucha, iglesia. Dice, ¿qué pasa si no nos entrenamos? ¿Qué pasaría si no accedemos? ¿Qué pasa si nos quedamos tranquilos? Quedamos neutros. No va para adelante ni para atrás, neutros, neutralizados. ¿Y eso quién lo hace? El enemigo lo hace. ¿Qué quiere el enemigo? Que tú estés neutralizado. Que yo esté neutralizado. Que yo me quede tranquilo. El enemigo eso es lo que quiere. ¿De qué manera? Escucha esto lo que te voy a leer. Porque esa es la artimaña y el propósito que Satanás tiene con la iglesia, con los hijos de Dios. Primera de Samuel capítulo 13, 19 al 22 dice, y en toda la tierra de Israel no se hallaba herrero. No había herrero, porque los filisteos habían dicho, habían dicho, para que los hebreos no hagan espada, o lanza. Es estratégico el enemigo. Eso es lo que había sucedido. El enemigo estaba
no sé, percatado, ocupado de que en Israel no haya herreros, dice en aquel tiempo, en los tiempos donde eh, el rey Saúl estaba al mando. Dice que en aquellos tiempos no había espada. Solamente Jonathan y Saúl tenían 2 espadas había. Y el resto no tenían. ¿Qué tenían? Palos, no sé. Dice que no se halló espada alguna en Israel. ¿Cómo iban a ir a pelear? ¿Cómo iban a ir a la guerra si no tenían armas? Pero ¿quién causó todo esto? ¿Quién, quién fue, ¿De quién fue la ideología? Del enemigo. Ellos no permitieron, dice acá, no permitieron que haya herrero en Israel para que justamente no hagan armas y un día se levanten en guerra contra ellos. Y eso es lo que quiere el enemigo, que la iglesia se pueda levantar en actitud, ¿sí?, contra las filas invasoras. Él no quiere. El enemigo no quiere que nos levantemos. Y entonces sigue la palabra diciendo, por lo cual todos los de Israel tenían que descender a los filisteos. ¿A quiénes? A los filisteos, que eran los enemigos, para afilar cada uno la reja de su asado, su asadón, su hacha o su hoz. Y el precio era un pin por cada reja de arado, y por los asadones, y la tercera parte de un ciclo por afilar las hachas, y por componer las aguijadas. Oh, todos tenían que descender, todo, para arreglar cualquier cosita tenían que descender al enemigo. Así dice, aconteció que en el día de la batalla no se halló espada ni lanza. ¿Escuchaste? No se halló espada ni lanza en mano de ninguno del pueblo que estaba con Saúl y con Jonathan, excepto Saúl y Jonathan, solamente 2. Es decir, eso, iglesia, eso es lo que quiere el enemigo, que la iglesia nos quedemos tranquilos, que seamos neutros, que no nos levantemos en guerra, que no nos levantemos en batalla, que no nos levantemos a pelear. Iglesia, si la iglesia no se levanta, estamos neutralizados. Lo que hizo con Israel es lo que estaría haciendo con nosotros. Si tú no te levantas en guerra espiritual, si tú no te levantas a pelear la batalla, el enemigo está haciendo lo que le hizo a Israel. Que no tengas armas para pelear, que no tomes la autoridad que te corresponde, que no tomes la autoridad de gobernador que tú tienes, que no reconozcas eso y digas, quiero estar tranquilo. Perdón, estoy medio resfriado. Eso es lo que quiere el enemigo, que la iglesia no se levante. Así que, iglesia, te diré una cosa. Te diré una cosa. Cuando Jesús envió a sus discípulos a pregonar, ¿sí?, a predicar la palabra, pero dice que cuando ellos fueron y empezaron a predicar, empezaron a sanar enfermos, empezaron a levantar los cautivos, y de eso volvieron y se encontraron con el maestro y le dijeron, en tu nombre todo sucede. Los enfermos son sanos, los enemigos se sujetaban. Y Jesús le dice, es verdad, yo vi caer a Satanás como un rayo del cielo. Yo vi caer, dice. Eso es lo que sucede, iglesia, cuando el pueblo de Dios nos levantamos. Aunque tú no lo veas, aunque yo no lo vea con mis propios ojos, pero el enemigo en el ámbito espiritual, en las regiones celestes, están plagados de demonios, está cubierto de demonios, son aquellos encargados que no permiten que nuestras oraciones suban o que las bendiciones desciendan, son las que refrenan. Necesitamos reprender a esas huestes espirituales de maldad.
Pero en el ámbito espiritual es lo que sucede. Caen los demonios, son derribados los demonios, se despeja en el ámbito celestial, se abre camino y suceden las cosas. Necesitamos, si la iglesia, si el pueblo de Dios se levanta en autoridad, en guerra espiritual contra las filas invasoras de los demonios, entonces van a empezar a suceder en el ámbito espiritual batallas que vamos a ganar en el nombre de Jesús. Así que por lo tanto, iglesia, esta es la palabra que quería, o esta enseñanza, de hecho, porque es una enseñanza que necesitamos entender y comprender los hijos de Dios. Pero a veces nos quedamos tranquilos, nos quedamos en el molde. Como dije en la predicación, a veces nos quedamos dormidos y no accionamos. Y el enemigo sigue avanzando. El enemigo sigue tomando territorio. Iglesia, es tiempo de levantarse. Necesitamos tomar la armadura de Dios y levantarnos en guerra espiritual contra Satanás y sus demonios. Iglesia, esta era la palabra o enseñanza que quería compartirte contigo. Vamos, iglesia, fuerza. Simplemente te diré una cosa, que mayor es el que está contigo, mayor es el que está con nosotros. Es Dios que está con nosotros, de eso tenemos que tener certeza. Es mayor que el enemigo, así que por lo tanto, no tengas temor, no tengas miedo. Pelea la batalla, pelea la batalla, peleemos la batalla. Gracias, iglesia. Hasta la próxima. Chau, chau.